Los voy a esperar. Pero como siempre, tengo que recordar. Mi mente ya no es la misma. Soy igual a mi abuelo. Pero no terminaré como él. No bajaré la guardia. Recuerdo cuando mi abuelo me llevaba de cacería cuando era niño, tenía 7 años. Era una buena persona. Aunque tuviera problemas mentales. O eso creía hasta que vi lo que él contaba. Era 4 de enero de 1978. Siempre que íbamos a casar me contaba la misma historia acerca de mi tío. Mi tío desapareció cuando él tenía 11 años. En un día de Pascua, mi tío fue al bosque a buscar los huevos que mi abuelo había escondido. Ese día mi abuelo llamó a mi tío a comer. Mi padre en ese entonces tenía mi edad y vivía con mi abuela. Mi tío no volvía a pesar de los llamados de mi abuelo. Pasaron 2 horas. 4 horas. 11 horas. La policía junto con los vecinos ayudaron buscando en el bosque a mi tío. Pero fue mi abuelo quien lo encontró. Estaba despedazado. Desnudo y tirado en un pozo de 7 metros. Al entrar en el pozo para sacar el cuerpo, la policía se dio cuenta de que había túneles en el pozo. Pero cada que intentaban investigar, los túneles colapsaban o eran muy estrechos. La policía dijo que mi tío fue asesinado por una secta. Oro Blanco. Ese era el nombre de la secta. Había un cuchillo con sangre y dejaron el logo de la secta, el cuerpo de mi tío y en un árbol. Pero mi abuelo pensaba lo contrario, esas lesiones no eran por alguien sino por algo. Por una criatura que él mismo vio cuando era niño. Mi abuelo era un gran cazador desde muy joven, y desde que mi tío murió, mi abuelo siempre en días de Pascua sale a cazar a ese bosque esperando encontrar a esa criatura. Pero me contó que había algo que le inquietaba. Últimamente están poniendo huevos en la puerta de la casa. Antes los huevos estaban más lejos. Desde que mi padre fue de visita un día de Pascua a la casa de mi abuelo. En ese entonces mi abuelo estaba lavando los platos y vio a la criatura asomar la cabeza desde un árbol, y mi padre estaba jugando afuera. Mi abuelo agarró el rifle y fue tras la criatura. Pero desapareció. Lo único que se encontraba en ese lugar era un huevo. Desde ese entonces ese huevo se ha estado acercando cada vez más a la casa. De estar en el bosque, que está a unos metros de la casa de mi abuelo, paso a estar en la puerta. Por más que mi abuelo se deshace de él, aún sigue apareciendo en días de Pascua, pero últimamente más que de costumbre. Volvimos a casa después de casar, nos sentamos a comer. Al terminar mi abuelo me dijo que fuera a dormir. Él salió a sentarse un rato afuera. Luego de algunas horas desperté y salí afuera. Mi abuelo estaba sentado en el piso a la par de la puerta. Tenía el pecho abierto. Había mucha sangre en el piso, y a la par de mi abuelo estaba el huevo. Adentro de ese huevo estaba el corazón de mi abuelo. Pasaron muchos años desde ese día. Tengo 35 años, compré una casa en un bosque con un lago a unos metros. No tan lejos de la ciudad. Mi esposa murió hace algunos años y crié a mis 2 hijos. El invierno estaba por terminar y era nuestro tercer año viviendo en esta casa. Mis hijos estaban afuera jugando en la nieve. Me dio tanta alegría y felicidad que quise tomar una foto. Al tomarla me di cuenta de algo. En el bosque helado se veían unas orejas blancas como la nieve. Con un traje elegante. Atrás de uno de los árboles, pero que se podía ver a simple vista. Era un tipo con una máscara de conejo. Asustado miré hacia donde estaba el tipo, pero no había nada ahí. Les ordené a mis hijos que pasaran adentro, y llamé a la policía. Estuvimos protegidos por la policía ya que era un miembro de la secta, Oro Blanco. Estuvieron patrullando la zona el resto del año. Pero se cansaron de cuidarnos al no dar señales de que ese tipo aparezca. Faltaban 16 días para Pascuas. Mi hijo menor comenzó a tener ataques de ira de la nada. Pensé que se estaba malcriando, pero eso no era lo que hacía que me preocupara. Comenzó a presentarse cortadas, arañazos, moretones. Y sangre le salía de la nariz en ocasiones. 11 días antes de Pascua desapareció de la casa. Su hermana y yo lo estuvimos buscando. La policía lo encontró en el bosque desnudo. Le agradecí a los oficiales. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que solo estaba jugando a ser Peter Pan y se perdió en el bosque. Lo dudé mucho, pero le creí, y me puse a darle un baño porque estaba muy sucio. Pero al lavarle los pies tenía el símbolo de la secta, era una cortada hecha con algo muy cortante, un cuchillo de seguro. Le recriminé por mentirme, él lo negó todo. Aún así lo castigué, aunque parecía no saber nada de verdad. Salía de la casa de vez en cuando para revisar el auto. Algunas veces tenían una llanta pinchada. Lo que me preocupaba ya que rara vez salía, porque tenía que hacer las compras o trabajar. Llegó Pascua.
Mis hijos y yo celebramos y les di sus huevos de chocolate. Les dije que nos mudaríamos a otra casa, solo tenían que esperar un poco hasta que consiga a alguien que le interese esta casa. Ellos se alegraron ya que estaban muy aburridos estando adentro sin salir a jugar. Eran las 5 de la tarde. Me desperté después de haber dormido y me fui a despertar a mis hijos. Pero al bajar encontré a mi hija comiendo unos caramelos. Le pregunté de dónde los saco y ella me dijo algo que me puso los pelos de punta. Mi amigo el señor conejo me los dio. De inmediato le quité de la mano los caramelos y le dije que no tenía que aceptar estos caramelos. Pero sentí algo punzante en mi meñique. Al abrir la mano me di cuenta que uno de los caramelos tenía una aguja de coser. Abrí otro caramelo y tenía una pequeña hoja de afeitar. Asustado agarré a mi hija y la metí en el auto. Llamé a mi hijo pero no respondía. Después de revisar las llantas lo volví a llamar. Pero no aparecía. Le dije a su hermana que se quedara en el auto y comencé a buscar a su hermano por toda la casa. Al buscar arriba, bajé las escaleras y vi por la ventana algo que me dejaría helado. Desde la ventana vi a unos tipos con máscaras de conejos. Estaban en fila. Salí de la casa con el rifle y les apunté. ¿Qué carajos quieren de mí y de mis hijos?, les grité. Ellos solo señalaron al lago. Miré hacia donde ellos señalaron y vi a mi hijo desnudo y tirado en el lago. Fui corriendo donde él estaba, entre lágrimas lo agarré. Lo habían ahogado. Cerré los ojos por la impotencia de haberlo perdido en un descuido. Cuando los abrí, uno de esos tipos estaba enfrente de mí. Lo miré. Él ya viene. Eso dijo con una voz demasiado espeluznante. Pero no me importó. Dejé a mi hijo e intenté darle un golpe con el rifle al tipo, pero desapareció de la nada. Miré atrás de mí y vi que él estaba atrás de mí con otros detrás de él. Me estaba asustando. Salí corriendo de ahí. Llegué al auto y escucho que alguien cierra la puerta de la casa. Yo la había dejado abierta. Al mirar vi la cosa más aterradora que pude haber visto en mi vida. Era un conejo de 2 metros, estaba cubierto de sangre. Traía el cuerpo de un niño, al que le faltaba la mitad del cuerpo, piernas, cadera y parte del estómago. Eso era lo único que tenía. Vi cómo sus intestinos eran arrastrados por esa cosa. Al salir, la puerta debe cerrarse. Eso me dijo, con una voz aterradora. Soltó la pierna del niño y comenzó a caminar hacia mí. Levanté el rifle y le apunté. Le di en el estómago y cayó al piso. Aprovechando eso, subí al auto y comencé a manejar hasta llegar a una ruta. Estaría en casa de un amigo, mientras la policía estaría en mi casa. Mi hija estaba preguntando sobre su hermano. No tenía el corazón para decirle lo que le pasó. Quise llorar, pero traté de aguantar lo que pude. Pero noté que desde que salí no había ningún vehículo en la carretera. Vi una niebla enfrente. Al estar adentro intenté enfocar mi vista para no chocar o desviarme del camino. Escuché unos pequeños golpes en el vidrio del asiento del conductor. Me horroricé al ver a ese conejo. Estaba vivo. Mi hija gritó: papá, cuidado. Al ver el auto de enfrente intenté evadirlo. No pude. Chocamos. Estaba muy mal. Mi brazo estaba quebrado al igual que mi pierna. Peor cuando sentía que un pesado de hierro me atravesó el estómago. Mi hija tenía algunos rasguños pero estaba bien. Pero vi como la puerta de mi hija se abría. Era mi hijo. Sus ojos estaban completamente blancos. Pero sé que me estaba mirando. Se puso una máscara de conejo y sacó un cuchillo, agarró a su hermana del cabello y le cortó el cuello. Ella se desangraba, yo solo podía ver y llorar. Trataba de moverme pero el hierro que atravesó mi estómago y el sillón me lo impedía. Vi cómo el conejo apartó a mi hijo y comenzó a meter su cabeza en el auto. Pude ver cómo el maldito comenzó a comerse su cuello cortado. Mientras ella seguía viva. La sacó del asiento mientras la comía. Como pude abrir la puerta del auto. Traté de salir sacando el hierro del asiento pero no podía. Tomé fuerzas y lo saqué. Sujeté el rifle como pude. Me puse de pie y le apunté a la cabeza. Pero uno de los tipos con máscara apareció enfrente de mí y me dio un golpe. Desmayándome. Al despertarme estaba en el hospital. La policía estaba investigando. Me culparon a mí por la desaparición de mis hijos. Encontraron debajo de la casa unos túneles con cuerpos de niños. Esos túneles se hicieron cuando llegué a la casa. Me pusieron en prisión. Pero salí por buena conducta y por falta de evidencia. Descubrí que mi amigo junto con su hermano mataron a su familia. Sospecho que fue casi lo mismo que le pasó a mi hijo. Los encontraron a los dos en las escaleras de afuera de la casa con trajes de conejos. Yo salí de prisión a los 67 años.
Ahora tengo 73 años. La edad de mi abuelo. Me veo casi como él. Estuve investigando acerca del culto. Aprendí muchas cosas, sigo viviendo en la misma casa. Sé que ellos están aquí todavía. Yo no los puedo ver. Pero sé que ellos están viéndome. Esperando. Pero yo no soy como mi abuelo. Yo los estoy esperando. Los huevos que ponen en mi puerta no me asustan. Porque yo seré el que les arranque el corazón como ustedes me lo quitaron a mí. Entonces, así sabrán lo que se siente.